¿Mm? No sé, vamos a ver. Veremos. Vamos a analizar. Sí, dale pues, estamos en vivo mi gente, estamos en vivo. Bienvenidos a tu canal You Know. Tenemos la entrevista hoy de José Raúl Mulino. En breve estamos preparándolo todo. Pregúntale a Mulino, 8:30. Hoy es un día histórico. Hoy pelea Teina Bailón. Hoy se reúne también el presidente de la República junto con los diferentes presidentes de los partidos. Ricardo Martinelli va a mandar a su amigo, apellido Enríquez, se me escapa el nombre ahorita, Enríquez, lo va a mandar porque él es su amigo, ¿verdad? Y José Raúl Mulino va a comenzar aquí su live, papi. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya tenemos aquí señal, tenemos señal, señoras y señores, tenemos señal y estamos comenzando. Pegar esa televisión ahí a las 3:18, ¿no? 3:18, pero hasta allá a París, a Teina, todo lo mejor. Métele buena puñera, dice. El mejor sentimiento de Estamos preparando, estamos aquí, señoras y señores, estamos todo aquí. el corazón de los panameños está con Ateina. Radio, televisión. Los panameños, así que todo. Buscando la mejor señal para ti, ya tenemos creo que la mejor señal. Creo que va a ser sin lugar a dudas. Vamos a ver aquí. Aquí creo que tenemos esta. Ateina, todo lo mejor. Métele la mano con todo y tráenos esa medallita de oro que buena falta nos hace y buena alegría nos va a causar a todos los panameños. Así que toda la buena vibra y todo el corazón de los panameños está con Ateina este día para terminar como debe ser su participación olímpica. Suerte. Como les dije la semana pasada, quizás el principal anuncio del día de hoy es la escogencia de quién va a ser el nuevo director general de la Caja del Seguro Social. Sí. Me complace anunciar al señor Dino Mon como nuevo director del seguro. Dino Mon. Dino es una persona profesional actuarial, uno de los mejores actuarios que tiene este país, que por muchos años ha lidiado con el tema de la Caja del Seguro Social desde distintas perspectivas, sobre todo en lo que guarda relación con el programa IBM, que como ustedes saben es quizás dentro de la gran crisis del Seguro Social el más complejo en términos de soluciones, y ha apoyado también distintas instancias de foros, de acuerdos, de diálogos, etcétera, mesas sobre el tema del seguro, y me consta su dominio profesional del tema. Creo con eso iniciar el paso importante en vivo de la reorganización, reestructuración de la Caja del Seguro Social para bien. Dale like. Y esta tarde, a propósito de esto, empezamos con una reunión con los partidos políticos legalmente constituidos en Panamá a las 3 de la tarde, a lo mejor después del boxeo, que no me lo voy a perder por los partidos, para abrir la puerta de la Presidencia de la República al diálogo, a la conversación y a la exposición de las distintas posturas. Hola Erika, bienvenida. Como yo les dije, este mes de agosto va a ser ese mes de reuniones con distintos sectores. Creo que el lunes tengo una reunión con la Cámara de Comercio. Seguiremos las reuniones con sindicatos, con distintos otros sectores, asegurados por supuesto, pacientes del Seguro Social que pasan el Niágara en bicicleta todos los días, con el ánimo de recoger este mes de agosto impresiones, opiniones, críticas, dolencias, en fin, todo lo que guarda relación con la institución, para dedicar septiembre a la información ya de algunas propuestas que tenemos estructuradas,
que van a ir variando, por supuesto, en función de lo que recojamos en el mes de agosto. En octubre presentaremos el proyecto a la Asamblea y convocaré sesiones extraordinarias para noviembre y diciembre, solo para el tema del seguro social. Con eso, yo aspiro a tener un manejo sosegado del tema, un manejo amplio, sin imposiciones de ningún tipo. Con este anuncio, pero tampoco voy a dejar que esto se vuelva eterno. El calendario es el que les he dicho, es el que pretendo seguir, y en realidad todos estamos claros que el seguro social de hoy, con el desastre que significa, no puede ser y no va a ser el seguro social de mañana. Nadie en Panamá puede estar en contra de esa premisa. Y sobre esa premisa es que construiremos el edificio del nuevo seguro social. Edificio simbólicamente hablando, no es que voy a hacer otro edificio. Con el ánimo de que este país, el 1 de enero, tenga una nueva institución salvada y rescatada con el apoyo de todos los sectores. Qué buena noticia. No deseo ningún tipo de enfrentamiento, por eso la amplitud, la apertura, pero sí, como dice mi eslogan, con paso firme, con una agenda, para ver si el 1 de enero tomamos una champañita a nombre del Seguro Social también. Otro tema no menos importante, los temas de energía. Ayer tuve, como prometí y anticipé en mi cadena X, una reunión con el secretario nacional de Energía y la directora de ACEP para darle seguimiento a todo lo que está sucediendo. En el día de hoy tendrán ellos dos una reunión con el presidente de la Junta Directiva de Naturgy. Ya me vino el recibo. Estará en Panamá. Igual, no bajó nada. El presidente regional de México para abajo, pero presidente en Panamá. Con un propósito. No bajó nada, no bajó nada. Hablarle muy claro y de que vamos fuertes a recoger este problema y a resolverlo. ¿Cómo? No puedo anticipar qué cosas vamos a hablar con él. Ellos dos, yo no voy a estar. Pero en la mesa están todas las opciones. Todas las opciones están en la mesa. Y lo único que no es opción es que los panameños sigamos con apagones tras apagones y aquí no pasa nada. Exactamente. Sí va a pasar. Sí va a pasar. Bueno, pero ya pues. Y ojalá que Naturgy comprenda que no estamos bromeando. Dale like. No sé qué pasó antes, pero en este gobierno no se va a dejar pasar el tema del servicio energético como ha venido sucediendo, que ni las multas pagan. Ni las multas pagan. Así que eso será importante. La SEP la otra semana comienza operativos a nivel nacional de fiscalización, déjame ver cómo que tiene un nombre técnico, inspecciones de red de comunicaciones y de distribución eléctrica. Lo que hizo en Panamá Oeste hace unos días, bueno, se va a hacer por todo el país, con el ánimo de revisar que todo esté andando bien y ordenar que se corrija lo que no están andando bien, sobre todo en comunicaciones, que es un tema que todos sabemos que también las hay, que hay problemas, y por supuesto en el tema de energía. Así que la SEP, le he pedido ayer a la señora Selmar que se ponga el casco y vamos para la calle a trabajar duro en beneficio de los usuarios panameños. En Colón, la semana pasada hice un anuncio que ya comenzó a caminar. Aeropuertos, 3 aeropuertos tiene Tocumen en adición al grande: Chiriquí, Río Hato y Colón. Ayer conversamos largo con el director de Tocumen y con el director de Aeronáutica Civil. Y en los próximos días estaremos publicando una expresión de interés con el ánimo de invitar a empresas internacionales con vasta experiencia en manejo de aeropuertos para dar una concesión de las 3 terminales, no una por una, sino las 3 terminales serán otorgadas a un operador de aeropuertos internacionales de vasta solvencia.
se les pondrá a disposición toda una base de datos, data room, como se llama, para que ellos puedan en un periodo de tiempo prudencial sacar toda la información respecto de cifras, etcétera, utilización de esos aeropuertos. Lo único cierto es que la República de Panamá hoy no tiene $1 de ganancia de ningún aeropuerto de eso. Pierde y plata y bastante. Mientras se deterioran aeropuertos como Colón y Río Hato, que pues es inaudito tener dos aeropuertos de semejante magnitud sin que nada pase por ahí. Exacto. Entonces, la idea de esto es concesionar los tres bajo un solo operador y sacarle al Estado vía Tocumen S.A., que es la dueña, la administradora de todos estos aeropuertos, ese dolor de cabeza para que funcionen bien. Por otro lado, se harán públicas hoy en la página de la Presidencia Vamos. todo el tema de los auxilios económicos del IFAL. Ah, sí. Ustedes tendrán acceso ahí a todo lo que ¿Y tú? existe, ¿Qué haces? ¿Qué vas a y a hacer? todos los nombres que de ahí salgan. ¿Qué vas a hacer? El director del instituto convocará una conferencia de prensa para dar más detalles de este aspecto, pero como dije, ese es un tema superado en este gobierno y tendremos que ver ahí qué vamos a hacer con esas cifras descomunales de dinero Exacto, presidente. que tenemos del otro lado, del lado de allá, como decimos los panameños, que tienen de alguna manera que recuperarse. Han habido ya informaciones de gente que está dispuesta a devolver el dinero. ¡Qué bueno! Y un poco en borrador, soy claro, no es una decisión tomada, pero la comento porque creo que es importante. Si recuperamos esos fondos, vamos a establecer un fideicomiso, un escrow account en el Banco Nacional para que de esos fondos se financie todos los temas relativos a los emprendedores, los espacios de los emprendedores, etcétera, para por lo menos sacarle un provecho al Juega Vivo y transformar eso en un apoyo a los muchachos. Y hablando de emprendedores, ayer se inició la primera gira en Chiriquí A ver. de emprendedores del sector. Oye, qué buena noticia, presidente. Se les va a ayudar a 40, arrancamos ayer. Mi hija Monique Adonoren estuvo al frente de la visita a Chiriquí, mi provincia, con el ánimo de entusiasmar, como en efecto se logró, al sector agropecuario de Chiriquí Sí, para practicar. y por ende al resto del país, no es nada más Chiriquí, para que inicien estos esfuerzos de emprendeduría, creo que Emprendeduría. así se dice, No se dice así. No importa. en relación al agro, no nada más a otros temas, sino agro, que es muy importante en estas provincias. ¡Vamos! Hay expectativas de alrededor de 400 emprendedores más en una segunda gira. Buenas Se cosas estará estoy programando escuchando aquí del en las presidente. próximas semanas o mes, a fin de que ese programa a los del sector agropecuario les llegue también. Dentro de estos anuncios, culmino nada más con agradecer infinitamente a Colón las expresiones de apoyo y de cariño del viernes pasado en C3. Les agradezco mucho la atención, la participación en distintas visitas que hicimos. Los felicito por el centro cultural. Ojalá pudiéramos tener un centro cultural como el de Colón en todas las provincias. De lujo, de lujo. Yo me quedé con la boca abierta, sinceramente, que es el mejor ejemplo de que cuando las cosas una comunidad las quiere hacer bien, las hace súper bien. Y ese centro donde instalaremos el lugar o el espacio del emprendedor en Colón, ojalá sea emulado en distintas provincias, porque la verdad sea que no tiene nada que pedirle y pudimos constatar ahí el centro vital que es la integración de los distintos sectores, juventudes, artistas, poetas, etcétera, hasta el amigo del banjo que llegó a amenizarnos la mañana ahí. Lo felicito, Colón, de verdad que es muy bonito. Ahí Por está, supuesto, yo no voy todas escribiéndole las ahí. ofertas y las propuestas que dice ahí se van a empezar ya a concretizar, el tema del rescate del casco y lo del Santo Cristo de Portobelo en su catedral también. Yo creo que estos son todos los anuncios que tenía que hacerles hoy. Quedo dispuesto a las preguntas. Sí, vamos, señor. Vienen las preguntas. Las preguntas de redes. Hasta el momento vienen buenas cosas con lo que ha escuchado y lo que ha dicho. Los temas de los auxilios, tremendo material, vamos a meterle con todo. Y
Dios lo guíe en su mandato, pregunta: ¿la decisión de no auspiciar los carnavales mediante presupuesto designado tendría repercusiones en la atracción turística al país? ¡Oa! Ustedes me han oído hablar a mí, yo nada más hablo los jueves. Yo no recuerdo Oye. haber hablado de carnavales ¡Oh! en ninguna de estas entrevistas. Yo no sé de dónde salió esto. Ah, yo no he Mayer. hablado de carnavales. De Mayer. De Mayer. Si estuviéramos en enero, a lo mejor hablo de carnavales, pero yo no he hablado de carnavales en ninguna parte. Esto no. Por supuesto que todas estas cosas tienen un impacto en positivo en la atracción del turismo a Panamá, y buenos carnavales en Panamá, en Las Tablas, en Peronomé. Pero yo no he hablado de carnavales. Yo no sé de dónde inventaron que yo haya dicho que el Estado o el gobierno no iba a pagar ningún carnaval. Esa decisión no se ha planteado todavía. Y ustedes saben bien el momento en que nos encontramos, económicamente hablando. Sí. Pero yo no he hablado de carnavales. Yo no sé por qué inventaron esto como si fuera una letra cumplido. Así que una letra en piedra. No lo he dicho y no he hablado de carnavales, salvo que ustedes me digan que aquí está la grabación. Yo no recuerdo en esta conferencia de prensa haber hablado, ni ustedes haberme preguntado del tema de carnavales. Por Mayer, hombre, por Mayer. La pregunta de J.R. Contreras: ¿el gobierno les va a poner orden a los bancos abusivos? ¿Qué pasó? Las aseguradoras parecen intocables. Nadie hace nada. Estamos nombrando próximamente, ya, próximo día, terminando las juntas directivas que corresponden a estos gremios, y ya la superintendencia de banco tiene un nuevo superintendente, el señor Luis Banderas. Y la de bancos, perdón, los de seguro tienen a Luis Banderas, y la de banco tendrá al licenciado Ayón, que entrará el 1 de octubre a trabajar en la super de banco. En vivo, dale like. El gobierno no se va a meter en la relación bancaria. Suscríbete. Es una relación comercial bancaria regulada por una ley especial que le da a la superintendencia de banco todo el músculo político para poner orden en el sistema. No es potestad del gobierno nacional intervenir en actividad bancaria, porque es un sector abierto pero puede. Las negociaciones bilaterales que puedan haber cliente-banco, reguladas en una ley. Consta de una junta directiva de gente muy capaz, que procuraré mantener en el mismo nivel para que trabajen bien por el sector bancario de Panamá. Así es cierto que se va a requerir ajustes. Yo he tenido ya conversaciones con la asociación bancaria, tendré próximamente una reunión con ellos, que les he pedido a través de mis secretarios, con el ánimo de conversar del tema del que ya yo hablé en enero, febrero del año pasado, de este año. Porque a ellos, y en lo personal a mí, me preocupan muchas de las cosas que están pasando. Y la idea es que el sistema se destranque. Se destranca. Que todos los panameños tengamos derecho a una cuenta bancaria. Dale like, suscríbete. Todos, sin excepción. Y los bancos estén anuentes a abrirlas. Eso es bien importante. Bancarizar a la población panameña es importante. Que bajen la tasa de impuestos, de interés. Es un mecanismo seguro, un mecanismo de control, y sobre todo con todas las cosas tecnológicas que hoy día, que prácticamente el cargar el efectivo en el bolsillo pasó de moda. Así que el Estado como gobierno, el gobierno como gobierno no tiene ninguna intención en entrometerse en la relación bancaria cliente-banco, pero vamos sí a pedirle al nuevo superintendente, a la junta directiva, que resuelva los múltiples problemas que tiene el sistema bancario panameño, y que lo ha hecho un poco difícil de operar en nuestra plaza. Bien, DAI 974 dice: buenas tardes, señor presidente. ¿Qué es eso de viáticos, autos, en fin, lujos para la Asamblea Nacional, si todos debemos estar en plena austeridad? Ellos son, la Asamblea, con su salario pueden costear combustible, auto y comida. Son los primeros que deben dar el ejemplo. Yo no puedo hablar por la Asamblea. Exacto. Escuché esta mañana o ayer en la noche a la presidenta de la Asamblea aclarando el tema de los autos, de no sé cuántos a 8 para la junta directiva, que se entiende, y ya. Esa historia de 300 carros no existe en el momento, pero
¿Dónde está esa Puedo plata? responder por el órgano ejecutivo y la solicitud que ha hecho la presidencia a los distintos ministerios de ahorrar en eso, de evitar el exceso de automóviles y que cada entidad pague por su automóvil, que no se transforme esto, que llaman al ministro de la presidencia y que mándame un carro. Pixelean. Aquí no hay más carro para más nadie. Las instituciones tendrán que en su presupuesto poner el monto de gasto de sus vehículos para sus funcionarios y no cargarle ese problema a la presidencia de la República en presupuestos millonarios. Pero la asamblea, yo no puedo opinar sobre eso. Excelente, presidente. Bien, Ganupep pregunta que si se podría revisar el presupuesto para tamizaje neonatal. ¿Qué? Lo único que les puedo decir de este tema, que es inmensamente técnico, importantísimo, que me sobrepasa, es que le pediría al ministro de Salud que lo vea con mucho cuidado. Tal, llevarlo bien, pero por lo delicado del tema y por lo técnico, yo preferiría que sea el ministro Fernando Boy el que les abunde en la materia, porque zapatero a tu zapato. Zapatero no a su domino el tema del tamizaje. Zapatero a su zapato. No meter la pata en esto, porque es un tema muy técnico. Yo sé que importa, pero prefiero que estos asuntos técnicos de medicina. Mulino me agarra temprano. De medicina. Yo no sé absolutamente nada más que tomármela. ¿Tomarme qué? Las medidas y el peso. Salis Daily dice: la Caja de Seguro Social no se puede hacer ningún trámite y no hay medicamentos. No sé si sea el antiguo gobierno, pero hay que buscar solución. Totalmente de acuerdo, es un desastre. ¿Cuándo? Por donde usted lo toque y lo mire. A mí me sorprendió hace 2 días, creo, que estaba viendo la televisión por casualidad en la noche, en las horas de noticias. Llegué temprano a la casa ese día y me puse a monitorear noticias buscando temas de Venezuela. Y vi el desastre de esa mañana en el seguro. Hablaban de miles de personas en fila. Declaraciones de gente que salió de su casa a las 3 de la mañana. Eso, presidente. Para empezar a hacer filas para una cita, y salieron y terminaron a las 5 o 6 de la tarde. Unos con cita y otros con la cita para que regresen en octubre. Atiéndalo de aquí primero, presidente. Eso no puede seguir. Atienda el seguro, presidente. Las principales presidente. instrucciones que le daré en la conversación que tenga con el nuevo director general y todo el equipo que él designe en el Seguro Social. La IG tiene que ayudarnos en eso mucho, para que el tema de citas sea una cosa expedita, con todas las capacidades que da la tecnología moderna, para que el pueblo panameño no sufra eso. Eso es inhumano desde todo punto de vista. Desde humano. Pero ya se está acabando ese martirio. ¿Cómo? Denos un poquito de calma nada más. Dios. Eso, el Seguro Social no es una cosa que se va a rehacer en un mes. Eso está muy destruido en el sentido integral de la palabra. Y lo que necesitamos es un poco de tiempo para ir reordenando la casa. Pero de que se va a reordenar, se va a reordenar. Oye, más de 200 personas conectadas. Dale like. Un Seguro Social Es funcional, gratis, no cuesta nada. eficiente para lo que es las prestaciones médicas, de salud y hospitalización. Y por supuesto el programa IBM completamente rescatado. Gracias a todos por el apoyo. Casi 200 personas conectadas y es un esfuerzo bien grande que estamos haciendo. De verdad que darle like me ayuda mucho a seguir subiendo este contenido. Gracias por los me gustas, totalmente gratis. No cuesta nada darle like. Gracias por los me gusta. Es sumamente importante para mí. Eso ayuda a que mi canal siga creciendo y puedo traerte la noticia. Gracias. Aparte de esos temas de los operativos, ¿cuál era la intención real de esta reunión y tras esa reunión? Mira, Einar, la intención es avanzar a poner orden en el sector, que es un bello desastre. Aquí yo creo que todos somos víctimas de Naturgy. 100%. El sábado se me fue un compresor de un aire acondicionado en la finca Nuevecito. De nuevo. En serio iban como 5. De nuevo. ¿No? Y la idea es que ellos empiecen hoy a hablar en serio con el presidente de esa junta directiva regional que viene a Panamá. Yo no estoy perdiendo tiempo en esto. Y mi único mensaje a los dos, al secretario de Energía y a la administradora Selmar, es que
le digan que voy en serio. Bueno, voy pues, en serio. bueno, yo no lo veo todavía. Y que tengan claro que todas las opciones están en la mesa. Esa es la idea. No puedo dar detalles porque yo prefiero que se haga la reunión. Pero de que vamos en serio, vamos en serio. Vamos en serio, pues. Porque no me conviene. Yesenia Cedeño, de TVN. Buenos días, señor presidente. Tengo dos preguntas. Quisiera escucharle hablar más profundo sobre el tema de seguro social. Entiendo que cuando llame extraordinarias será para atacar el tema del IBM, pero quisiera saber cuál es el plan que se tiene para el tema de los servicios de salud. Y ayer usted publicó también en su cuenta X sobre una situación en el cuerpo de bomberos en Veraguas. Lo hice hoy de la mañana. Sí, esta mañana. ¿Qué consecuencias tendrán más allá de las administrativas? Y si sospecha de que estos temas de sobornos y de coimas hay en otras zonas del país. Eso también. pasa. Los bomberos son lamentables. Hay mucha corrupción. En el seguro social, démosle tiempo al tiempo. Yo no quiero adelantarme hoy a exponer. No podemos esperar más. Mis impresiones personales, que por supuesto las tengo, pero no las voy a manifestar, siendo responsable con la idea que tengo de ir buscando la mejor cantidad de opiniones, consensos posibles para llegar a la Asamblea de Diputados hacia final de año. Hay mucho que hacer, es todo lo que le digo, y yo solo espero que dejemos la demagogia a un lado y que el Seguro Social sea el tema integralmente, porque no es nada más IBM, el tema del resto de las prestaciones, exacto, responsabilidades la atención, que tiene el seguro con los asegurados, las citas, sea abordado integralmente con mucho patriotismo y con mucho desprendimiento. No será traumático, es todo lo que le puedo decir. No vamos a venir aquí con una solución de rompirrajas, sino lo que se requiere en el tiempo para ir acomodando la institución. No es de hoy para mañana, pero yo nada más pido que nos den la oportunidad al país de rehacer en calma el seguro social. Fíjense que yo no le estoy rehuyendo al problema. No estoy poniendo en esto la balanza del costo político. No me importa el costo político. Yo lo que quiero es resolver el seguro social. Pero también apelo a la sensatez ciudadana y política. Claro. Por eso empezamos hoy la reunión con los partidos legalmente constituidos. Posteriormente hablaremos con las bancadas, gremios, sectores, etcétera, para poder ir agrupando criterios y grupos. Nada más les puedo decir eso en el día de hoy. El tema de los bomberos. En efecto, tengo el reporte de la reunión ayer con la gobernadora, la señora Riera, en Veragua, con las jefaturas de los bomberos en Veragua. Hay 3 personas debidamente identificadas. Por respeto a la presunción de inocencia no doy los nombres, pero están dados los nombres. Y le he pedido a la gobernadora que proceda en concordancia con los bomberos. Dalo preso. No voy a permitir coimeros en ninguna institución de este país. Bótenlos y métanlos presos. Ellos sabrán qué hacer. Métanlos presos. Sin vergüenza, ratas. Igualmente, en este tema, el asesor Jorge Ricardo Fábrega nos está ayudando intensamente para poder pronto nombrar al nuevo jefe de los bomberos a nivel de todo el país. Y con él tendremos una reunión, porque sin ánimo de dañar a nadie, los bomberos y sus departamentos de permisos y de todas estas cosas relacionadas al tema de construcción, es terrible. Lo que existe con el sector. De coimas hasta burocracia irresponsable. Sí, señor. De benemérito les queda muy poco ya. ¡Ajo! Entonces, o se enderezan, o vamos a tener que hacer lo que hizo Martín Torrijos, intervenirlos como lo recibimos nosotros en el 2009. Intervenidos. Y tomó año y medio quitarle o levantarle la intervención. Por ahí no van los tiros conmigo. Así que yo espero que dentro de su cabal juicio accionen y resuelvan. ¿Qué nivel? Como corresponde. Si tienen que mandar eso al Ministerio Público, que lo hagan. Son los 3 nombres que ayer identificó la glosa de un medio, e inmediatamente llamé a la gobernadora y en efecto, sí está. El problema existe en Veragua. No, en todos lados. Que lo corrijan. En todos lados. En Panamá, en Arraiján, en Chorrera, en Capira, en todos lados. El periódico La Prensa. Sí, buenos días, señor presidente. Mi pregunta es si usted ha dado alguna instrucción o la Cancillería
hará algo para que el expresidente Ricardo Martinelli no siga interviniendo en asuntos políticos internos del país desde su condición de asilado, tomando en cuenta que los convenios internacionales de asilo lo metiendo cizaña. Está en eso. Lo más que le puedo decir. Nicomedes Frías, A la agente de prensa. noticias para- ¡Pau! ¡Cállate, prensa! No te metas con Martinelli. Buenos días, señor Metiendo presidente. cizaña de Martinelli. Estamos conscientes de que su gobierno está enfocado en reducir los gastos. ¡Ey, qué ¿Puede ampliar desgraciado! un poquito más de cuál es su plan para incrementar, aumentar los ingresos, por favor? Muchas gracias. ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta! Buena pregunta. Cobrarlos. Cobrar impuestos. No estoy pensando en aumentar impuestos. No, hay que Cobrar cobrarlos. lo que no se cobra de manera efectiva a través de la DGI y como corresponde. Evitar la evasión en los distintos rubros, que es alta, sí hay alta, y no solo en renta, sino también en TBMS y otros. Mira tú. El ministro Chapman ya ha hecho las explicaciones de rigor, con el ánimo de explicarle al país en qué consiste esa contracción de los gastos, que guardan relación con gastos de operación o funcionamiento. No se va a restringir la inversión coherente y ordenada de los Subirle los distintos salarios proyectos. a los bomberos. Lo que es inversión va a avanzar, pero lo que es reducción se tiene que hacer, sobre todo de una manera seria y serena, porque recuerden algo, lo que se habla aquí de eso repercute en nuestros acreedores, ¡Qué locura! en las evaluadoras de riesgo, cualificadoras de riesgo, como se llama, que tendrán a Panamá siempre bajo la lupa para ver si de verdad están frente a un gobierno serio y que cumple lo que dice, o a un gobierno relajado en materia fiscal. Yo apuesto a lo primero, tengo mucha confianza en las gestiones del ministro Chapman y del equipo de gobierno en pleno, que se le ha dado claritas instrucciones de ser austeros, sin que eso pare el país. Ojo, inversión no se va a parar y se va a ir llevando adelante en el flujo presupuestario como corresponda en cada ministerio, MIBI, MOB, Salud, etcétera, pero no en la barbaridad de gastos que había aquí hasta el fin del gobierno anterior. De la oscuridad. Hitler Cigarruista, de Capital Financiero. Presidente, usted ha dado como prioridad el tema del seguro social y evidentemente al nombrar a Dino Montt, Dino tiene unas ideas muy claras con respecto al tema paramétrico. Él lo ha manifestado públicamente. Sin embargo, yo me quedo pensando, tocando este tema de evasión fiscal, también hay mucha evasión en el pago del seguro social. Y da la impresión de que quizás un primer paso para que la población pueda hablar de algún sacrificio que haya que hacer es que se cobre lo que está pendiente de pago en el seguro social. Exacto. Exacto. Dino va a hablar de lo que resulte de la estrategia final y definitiva que se propondrá a la Asamblea de Diputados más adelante en el tiempo. Yo respeto mucho la opinión de cada quien, pero ya eres el director designado de la Caja de Seguro Social y va para ratificación prontamente ante la Asamblea. Por lo tanto, sus criterios, sus opiniones, que de seguro son muy válidas y profesionales, tienen ahora que acomodarse a lo que en el tiempo tenemos para proponerle al país. Un hombre de confianza del A mí no cabe la menor presidente. duda de que lo hará muy bien, lo hará muy bien. Y eso redundará en el beneficio de la caja y de sus asegurados. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdóname. Sí, es bueno que me lo mencionas. Mira, de tiempo en tiempo salen por ahí unos suplementos de miles de millones de dólares en deuda. Si tú reduces eso a la verdad, como me han dicho, es muy poco. Ahí hay cuentas por cobrar viejísimas, prescritas, la inmensa mayoría de ellas. Mira tú. Pero ¿dónde está la estrategia? En mantenerlas en los estados financieros que no existen en los últimos 7, 8 años, que no existen, No existen. como un renglón de cuentas por cobrar, porque eso es un activo. ¿Me entiendes? Entonces, wow, el Seguro Social tiene X millones o cientos de millones de dólares en cuenta por cobrar, qué bueno. Pero no se cobran porque no existen tampoco.
¿Ves? Entonces, lo que tenemos es que ir con realismo depurando todo eso. Las obligaciones prescriben con el mero lapso del tiempo, dice el Código Civil. Ah, sí. El tiempo extingue obligaciones. No en la casa. Y eso no excluye a las deudas del Seguro Social. No en la casa. No, la de ningún particular, la de ningún banco, la de ninguna otra organización estatal. No una deuda de una financiera. Así que esa cifra, que no sé el neto cuánto es, decir, lo digo honestamente, no sé el neto cuánto es, pero es ínfimamente lo que se menciona. ¿Por qué? Porque están muy abultadas. Además, una de las mejores tareas, quizás la más importante para poder entender bien lo que hay que hacer, es tener los estados financieros auditados del Seguro Social. No hay. O sea, si nosotros vamos a reestructurar una empresa, lo primero que dice el reestructurador, póngame aquí en la mesa los últimos 2 estados financieros de los últimos 2 años fiscales para ver por dónde arrancamos. Aquí no tenemos por dónde arrancar porque no hay estado financiero. Qué eso vergüenza. Lo conoce el país de hay hace que meter rato. un poco gente Esa presa es la realidad. de la ¿Quién Caja es de Seguro la Social. culpa? Yo lo intuyo, pero para eso llega el señor Mon ahora y espero que sea para bien y que vaya limpiando el camino de tanto desorden y tanta actuación irresponsable en el seguro. Tanta corrupción. Alma Solís, de la agencia AP. Tanta corrupción. Gracias, buenos días, señor presidente. Queremos ampliar detalles sobre el tema de la reunión que usted ha convocado para tratar el tema de Venezuela. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Si ya hay países confirmados. Usted habló de 17, entendemos que serían los que votaron a favor de la OEA. Tiene razón. ¿Se va a ampliar esto quizás a México, Colombia y otros países también? Y por ahí mismo del tema de migración. ¿Su gobierno está preparando alguna alternativa para una nueva oleada de venezolanos que puede venir? Los vuelos de repatriación posiblemente no se podrán dar a Venezuela porque en este momento no hay vuelos ni comerciales ni privados. Serán a Colombia. Sí, ¿los venezolanos? Porque ellos vienen, todo el mundo entra por Colombia, no por Venezuela. Nosotros somos frontera de Venezuela. Así es. Colombia. Y sí se está arreglando ese tema. Pero ayer hubo un vuelo de repatriación. ¿Esto es parte del plan piloto? Oye. Por supuesto, y lo pagamos nosotros. Ese vuelo de ayer, de Air Panamá, lo pagó la Presidencia de la República. Costó cerca de $17,000 porque no vamos a esperar. No vamos a esperar. Yo estoy, y se lo dije a la general Richardson, la jefa del Comando Sur, ayer que estuvo por aquí, sí, desde ayer, que estamos esperando el MOU. La pelota está dado de ellos. Nosotros hemos hecho todo lo que podemos hacer y no pasa nada. Del lado de los Estados Unidos, que tanto énfasis y tanta presión pusieron para que ese MOU se firmara, no al inicio de mi gobierno, desde el gobierno anterior, que no le paró bola. Bueno, ya está firmado, hay un camino hecho. Entiendo las complejidades actuales del gobierno de los Estados Unidos en medio de su campaña electoral, pero el problema está ahí. Su frontera está en Panamá, no en Texas. Así es. Conversé de este tema también y agradezco mucho la pregunta. Mira, esa reunión que estoy tratando de hacer, ya tenemos 6, 7 presidentes confirmados que vendrían a Panamá. Sin embargo, todos o casi todos vamos a coincidir en República Dominicana el próximo jueves y viernes para la juramentación por segunda vez del presidente Abinader. Y quizás con la venida del presidente Abinader podamos tener allí la reunión. Yo no estoy haciendo esto para ganar protagonismo personal ni de Panamá. Claro que no. Yo estoy haciendo esto porque yo estoy viendo el mismo escenario que vivimos los panameños en el año 89 y se lo he expresado 2 veces entre antes de ayer y ayer a la OEA, a Machado y a don Edmundo, de que no se desesperen, que uno en estas cosas a veces la ola te lleva arriba y a veces boom, te cae. Es muy difícil mantener la calle activa, pues como se debiera hacer, pero es muy difícil. La gente tiene que comer, trabajar, vivir. Por otro lado, el propósito de la reunión es, primero que todo, mantener el tema vigente en la agenda internacional de los países. Y segundo, y no menos importante, y es primera vez que lo menciono, oye, yo veo positivo el esfuerzo de México, Colombia y Brasil, aunque no hayan votado o se hayan abstenido en la OEA. Exacto. Son países que tienen
por razones que sobran explicar, una identificación más cercana. Son claro, países o gobiernos gobiernos más izquierdistas al gobierno de Maduro. Y hay que entenderlo. Y con una capacidad de interactuar con Maduro que no tengo yo. Exacto. Tiene el presidente de la calle en Uruguay, por citar dos ejemplos. Son muy de derecha. Yo estoy seguro que el presidente Lula y los demás presidentes también les preocupa. Yo escuché unas declaraciones ayer del canciller de Colombia. Está clarito. No se ha podido demostrar el triunfo de Maduro a través de actas creíbles. Ahí está el tema. Venezuela tiene partes en conflicto, por supuesto. Un gobierno y un país que votó. Ustedes están muy muchachos todavía, pero los que vivieron la negociación de la OEA en Panamá, igualito. La OEA planteaba a través de sus negociadores que en el año 89, después de la elección de mayo del 89, Panamá se abocara a una segunda elección. ¿Para qué? Era la postura de Guillermo Endara y Arias Calderón y Ford. Sí. Se la vuelvan a robar. Eso es lo que va a pasar en Venezuela. Se la vuelven a robar. Hacen otras, la pierden. A lo mejor el paquetazo está mejor planeado, pero de que se la vuelvan a robar, se la vuelvan a robar. Yo no tengo la menor duda de eso. Y lo que quiero decir con ello es que 17 países que votamos en una dirección en la OEA y estos 3 países que pueden, y yo creo que lo están haciendo, hacer un entre los dos no nos excluimos. Los dos queremos que impere la democracia, la paz y el orden constitucional en Venezuela. Y estoy seguro que los 3 presidentes, López Obrador, Lula da Silva y Petro, no quieren otro futuro para Venezuela que no sea enrumbar el país democráticamente dentro de la región y normalizar la vida de la región que está enredada y vuelta. Tienes que llevarte bien con Lula. Así que agradezco mucho esa pregunta. Y con Obrador y con Petro. Yo no tengo ninguna antítesis y me llevo muy bien con el presidente Lula y todos los otros 2 presidentes. Y reconozco el esfuerzo que están haciendo. Bien, bien. Obviamente, si yo me voy a meter a tratar de componer, tengo que guardar una posición un poco más recatada. Que no lo ha hecho. En cuanto a qué decir o qué hacer o cómo votar. Así que yo lo entiendo perfectamente. He vivido esta situación, reitero. Y Venezuela, y ayer yo tengo muy buenos amigos en el alto nivel de oposición en Venezuela. En el gobierno no tengo ninguno, pero en la oposición sí. Bueno. Y ayer tuve conversaciones con 3 políticos de Venezuela. Y ellos ven, claro, yo lo sé, que sienten frustración. Y es natural, porque lo vivimos aquí. Amigos de Capriles. En primera fila con muchos. Amigos de Guaidó. Entendemos lo que pasa. Pero no se le puede imprimir más velocidad que la que los hechos políticos produzcan. Y en ese sentido, en Venezuela hay, yo creo que ya una transición en marcha. Quizás no se quiera reconocer, porque dirán los que están tratando de empujar la transición, que eso disgustaría al gobierno de Maduro. Puede ser, y es un buen punto. Pero lo que sí te quiero decir es que yo no siento que hay vuelta para atrás. Porque ¿qué sería la vuelta para atrás? ¿Sentarse arriba de Venezuela y volver a Venezuela a otro Cuba? No hace ningún sentido. Exactamente. No para la comunidad democrática de América Latina. No. Y yo felicito cualquier esfuerzo que produzca un resultado esperado. Por eso es que celebro y aplaudo lo que están. Yo no me voy a meter en ese problema de emitir juicio de valor respecto a la actuación de los 3 presidentes. Yo aplaudo la actuación de los presidentes Lula, Petro y Obrador. Obrador, estadista. López Obrador está ya en el ocaso de su gobierno. El 1 de octubre inicia la presidenta Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasa? Yo estaré en esa toma de posesión, ya me invitó, yo estaré en México. Amén. Además quiero relanzar la relación de Panamá con México, que es un país importante para nosotros. Por supuesto que sí. Todo lo que implica inversión.
está manifestando signos muy positivos y empresas que muy venga grandes de México Telcel, dispuestas a venir a que Panamá a venga las trabajar. telefónicas de México. Pero volviendo a Venezuela, Telcel. calma. Lo único que le dije a María Corina, no se desesperen, que la desesperación es mala consejera. Ahora para adelante viene un trabajo de alta política interna e internacional que corresponderá a los venezolanos jugar como crean que les es conveniente. Tampoco emitiré juicio de valor sobre ello, pero sí abro la puerta para ayudar, y de eso se trata la invitación a los demás presidentes a ver qué otras cosas podemos hacer ante el fracaso que se dio en la OEA. Nada más, eso es todo lo que yo aspiro. Y por supuesto reitero mi solidaridad con toda Venezuela, con todos los venezolanos. Y aquí hay un gobierno, un pueblo panameño que sufrió casi que calcado lo que ellos están viviendo. Exactamente. Casi que calcado es la foto de lo que vivimos aquí en 1989 ante el fracaso de la OEA también. Y que movió después a otras cosas, porque la Carta Democrática surge a la vida producto del fracaso en Panamá de la OEA. Así que eso es lo que te puedo decir. Te agradezco mucho la pregunta porque me permite explayarme Excelente. en un tema que es vigente, pero que todos los días se suma algún tema, ¿no? Un tema muy importante. Alguna cosita nueva. El punto de Yo vista. ya pues aquí resumo más o menos lo que ha pasado. Bueno, Como le reiteré a María Corina Machado y a Don Edmundo, aquí tienen a Panamá y al presidente de Panamá dispuesto a ayudar. Como corresponda. Yo en esto no estoy en un ego, una lucha de ego ni nada. Si la reunión es en Dominicana, es en Panamá, es en Costa Rica, será donde tenga que ser. me da igual, No exacto. se trata de figuración, se trata de solución. Así que por ahí van los tiros. O la Cancillería me dijo ayer números, pero no. Yo tengo, saliendo aquí a las 10, tengo una conversación con el presidente de la Calle Opou de Uruguay. Ya hablé el domingo con el presidente Santiago Peña, que está clarito en la misma línea. Volveré a tocar base con el presidente Milei. Y así, estoy en eso. Pero no, 1, 2, 3, no me sé los nombres de qué países han confirmado la asistencia. Todos están más que dispuestos. Por eso la posibilidad de reunirnos en Dominicana, donde vamos a coincidir bastante, ¿no? Así que demos ese voto de confianza. Bien, Hidalgo de SER TV. Buenos días, presidente. Un gusto saludarle. Que se vayan, que se vayan. Lee. Económicos. Hoy se publicará esa lista en la página de la presidencia. O del IFARU. ¿Dónde se va a publicar? ¿Dónde? Que tengo el ministro de la presidencia aquí enfrente. Cara. Bueno, se va a publicar. ¿Dónde? Bueno, al momento que se publique, hay un periodo que se le dará a esta persona que aparezca en este listado para devolver dicho dinero, y qué sucederá con aquellos que no lo devuelvan. También preguntarle sobre las que tiene esta administración en contra de esas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes. ¿Se contempla algún tipo de plan? Lo primero, el IFARU está tomando cartas en el asunto, justamente. Y ahí ya personas beneficiadas con esos auxilios económicos que han manifestado devolver la plata, lo cual es lo mejor en santa y buena paz. Y de acuerdo a las estructuras legales del IFARU, ver cómo transformamos en deuda esas donaciones o esas ayudas económicas a fin de que empiecen a pagar con los intereses que paga todo prestatario del IFARU, sin ninguna excepción. Así que por ahí van las cosas. Yo no quiero adelantarme, el IFARU tiene que tomar medidas, pero ustedes sacarán las conclusiones después que se habilite nuevamente la página web. Pero ahí está toda la información con que contamos y los nombres de las personas. Lo lamento mucho, pero se tiene que saber. Ese es dinero público, mal manejado y mal administrado. En el otro tema de los trata de personas, mire, estamos reforzando mucho el área. Es más, a través de patrullajes se han detenido a grupos de 5, de 6, de 7 en distintas áreas dedicados a eso. ¿Me entiendes? Estamos procediendo incluso en la ciudad capital con la vigilancia de algunos antros donde se practica eso, sobre pretexto de prostitución.
pero en realidad es trata. Y seremos inflexibles. Evidentemente, lo del Darién, o la crisis que hemos ubicado en Peñas Blancas como el lugar más idóneo para recibir a todos los caminantes, lo conversé con el presidente Iván Duque en un almuerzo que tuve aquí en Palacio desde ayer. Por culpa de Duque está Petro. Y me dice, prepárate porque a mí me pasó. En una de esas crisis de Venezuela se me metieron 1 millón de venezolanos en Colombia. Y es un lío grande. No creo que aquí llegue 1 millón. Pero si la crisis en en Venezuela, no encuentra otro derrotero que no sea el fracaso, ya le pedí a cada organismo de seguridad del país que esté muy vigilante y muy pendiente, porque eso va a elevar a la N potencia los riesgos, los problemas y los costos, que ya son muy altos. Y por supuesto, vuelvo e insisto al gobierno de los Estados Unidos, como lo hice con la general. Los aviones rápidos. Sí. Los aviones rápidos para empezar ese proceso de repatriación. Claro que no sí. Es deportación. Se deporta al que delinque. Esa pobre gente. Ayer fueron allá el presidente Duque con el presidente del Lincoln Center de Washington, que es un think tank bipartidista que lo acompañó a la visita a Panamá, y hablamos en extenso de esto. Cuando recibí el mensaje a las 5 o 6 de la tarde que regresaron de allá, casi que las mismas palabras con que yo fui, parte el alma a ver lo que ahí está pasando. ¿Y por qué lo digo? Porque ese es un foro de opinión, un think tank importantísimo en Washington, que abarca las dos corrientes, no es de un solo lado. Está la republicana y como yo le dije al señor Mark Green, lo único que yo quiero es que usted sea una caja de resonancia del problema que estamos enfrentando en Panamá, y que expliquen en los distintos estados de Washington que esto es un problema serio, muy serio en las dimensiones de Panamá, que se puede agravar porque la frontera la tenemos al lado, el problema lo tenemos muy cerca, así como tienen ustedes el de México allá cerquita, pero este está aquí, en un país convulso como es Venezuela, y una crisis interna de Colombia que me la explicó en detalles el presidente Iván Duque, que tampoco es como para sentirse tranquilo de que en Colombia no hay ningún problema. Sí los hay. Sí, hay bastante. Yo estoy seguro que el presidente Petro está tirando las líneas necesarias en su negociación. Ahora acaba de iniciar negociaciones con el cartel del Golfo, que es el clan del Golfo, el dueño del negocio en términos generales acá, en lo que nos atañe a nosotros. Aquí hay mucho billete envuelto, con todo lo que eso significa. Por desgracia, hay gente que lucra con la desdicha humana. Estos son los campeones. Pero bueno, no puedo de la realidad que nos permiten las circunstancias, ¿no? Y mientras tanto, pues todos los días, sí ha decrecido, no tengo aquí la estadística, pero sí ha decrecido bastante, pero bastante. Cuando digo bastante es el flujo de personas. Prefiero no aventurarme al número porque lo tengo en mi despacho. Me lo mandó Fran Ábrego ayer, pero se me olvidó traerlo aquí. Pero es una disminución importante en julio respecto a julio del año pasado. Así que yo espero que eso siga así, para beneficio de todos, sobre todo de la pobre gente que está ahí, sujeta a un régimen de terror y de angustia muy, muy grande, humanitariamente hablando. Como es de interés el tema de los auxilios económicos del IFARU, la página web es datosabiertos.go.pa. Se ha saturado, la gente ha querido mucha información al respecto. Okay. Me dice el ministro que es la cantidad de gente que trató de entrar, se saturó. Se cayó. Que todo el mundo busca información. Última pregunta. Con calma, pero con pausa. Juan Cajar, de la Estrella de Panamá. Muy buenos días, presidente. Algunas preguntas breves en cuanto a política exterior. Su gobierno ha reconocido a Edmundo González y le pregunto qué estrategia tendría usted y su administración para evitar que este reconocimiento del señor González se convierta en algo parecido a lo que ocurrió con Juan Guaidó. También en materia de energía, el gobierno ha aplicado sanciones históricas en términos de los montos, pero como usted mismo dijo, algunas de estas empresas ni siquiera pagan algunos momentos.
¿cabría la ¿qué pasa? posibilidad de una revisión de los contratos? Y la última pregunta tiene que ver con los auxilios económicos. ¿Cuál va a ser el periodo de esta publicación? ¿Se va a incluir solamente o un periodo específico? Gracias. Yo creo que lo que más importa es el último tramo, ¿no? Que fue donde esto se desbocó. Lifaro publicará lo que tenga que publicar. Yo no soy obstáculo para que publiquen hasta donde quieran publicar, desde cuando inventaron el tema de los auxilios económicos. Yo no tengo ningún problema con eso. Y las acciones se tomarán de acuerdo a lo que el Lifaro determine a través de sus reglas y reglamentos. Mira, el tema, disculpen pero es buena pregunta. La crisis actual de Venezuela dista mucho de ser la crisis generada con Guaidó, porque llevó a Guaidó a una presidencia interina. Falsa, nunca fue presidente. Edmundo González ha sido electo por la inmensa mayoría del pueblo. Eso sí lo creo, eso sí es verdad. Bueno, entonces los venezolanos vayan a Venezuela a defender eso. Váyanse todos. No, todos. Con todo respeto. Alguien inventó este tema producto de la extinción que iba a darse de un periodo constitucional en Colombia y quedó Guaidó teniendo un reconocimiento de 50 y tantas naciones en un momento dado inédito. Eso no había pasado nunca. Panamá tuvo un gobierno del exilio una vez y no lo reconoció ni ellos mismos, yo creo. Pero es un escenario muy distinto. Juan Guaidó no era legítimo. Edmundo González sí lo es, producto de la voluntad popular de los venezolanos. Eso nos da a nosotros un estribo muy fuerte donde pararnos, donde treparnos. ¿Una invasión? Yo siempre lo dije en mi grupo de amigos que opinamos de todo un poco. De todo un poco, ¿eh? Lo de Guaidó fue una ficción jurídico-política. El primero que trepó fue Estados Unidos y por ahí siguió hasta los más disímiles. Pero fue una ficción al final del camino. Y resultó y terminó siendo una ficción. Subió, bajó como subió. Así mismo. El señor González no, el señor González pasó por el tamiz de una elección popular y ganó la elección en Venezuela y es el presidente electo de Venezuela. Tiene un mandato, por eso que yo lo digo sin ambaje, porque igual pasó aquí con Guillermo Endara. No es dable negociar el mandato popular una vez que te lo dan. No es dable negociarlo. Mucha gente lo pidió. Movimientos internacionales, presidentes amigos como Carlos Andrés Pérez de Venezuela en su momento, le pidió a Guillermo Endara, sométete a otra elección. Y no, la respuesta fue no, ya yo gané una elección. Y yo creo que ellos hacen bien. Sin embargo, en una situación de tranque como la que hay, siempre tiene que haber opciones. Respetando ese concepto, pienso yo, respetando ese concepto que es sagrado. Él ganó la elección. A veces el todo de nada es nada. El todo de nada es nada. En cuenta en política nacional e internacional. Bueno, pues. Amigos, Ya todo es Venezuela. Perdón. Muy bien. Discúlpame. Somos presidente de Venezuela. Muy Bueno, bien. los estamos viendo, las exigencias que estamos haciendo es en torno a ese cumplimiento que no ha sido. Les anticipo, creo que el año 2011, del 11 al 20 y tantos, la posible multa que se puede poner por incumplimiento es gigante. Y le he pedido hacer que vamos suave con eso, porque yo prefiero un buen arreglo que un mal pleito. Lo único que puede tener Naturgy claro, y su presidente que está hoy aquí, es que no estoy bromeando. Y lo que tú muy bien dices, así es. Todas las posibilidades están en la mesa. Yo no descarto nada. No descarto nada, como les ha pasado en otros países. Yo no descarto nada en Panamá con relación a este tema. El usuario Congo, todos hemos sido Congo, tenemos ya un derecho a exigir. Y yo creo y felicito que se está exigiendo. Mucho, lo felicito mucho. ¿Alguien más? Listo. No, estamos aquí para eso. Es interesante mencionar el tema de energía. ¿De qué medio? Siempre InfoSport, Radio Máxima 91.7.
Pero la energía va ligada con lo que es también el agua, ¿no? La importancia del agua, el recurso hídrico, Canal de Panamá. Muchas poblaciones acá en el área Mañanitas, Tocumen, no disponen de agua. ¿Esa política va ligada también a mejorar esos servicios? Claro, por supuesto. Por supuesto, estamos un poquito empantanados en el tema del IDAN, pero me dijo el ministro de Salud que ya están casi todos los gremios, ya han propuesto los candidatos a renovar la junta directiva. El IDAN. Esa junta directiva tiene que ir a la asamblea para ratificación, para después que venga la escogencia del director nuevo del IDAN. Yo quiero ser optimista para pensar que dentro de 30 días eso puede estar, ese proceso debe estar allanado, ¿no? Pero la asamblea y ustedes saben que eso empieza de una forma y termina en otra. Pero esa es la realidad. Sí están las perforadoras. Y ayer que conversé de ese tema, pedí que empiecen a hacer las pruebas de esos trucks que son inmensos, los perforadores que tiene el IDAN ahí. No para empezar a perforar, sino para estar seguros, mapear, como dicen ahora, dónde serían los lugares más idóneos para excavar y no perder en el ensayo y en el error la posibilidad de dotar agua rápida. Y reitero, es agua cruda, no es agua potable. Mientras construimos potabilizadoras, va a tomar sus años. Mientras tanto, pues tendrán agua para cocinar hervida y para bañarse y lavar los carros, la casa, etcétera, que es la idea que tenemos. Pero el Ministerio de Salud ya comenzó. El Ministerio de Salud tiene un pequeño IDAN también, como todo en este país que está duplicado y triplicado. Sí. Y ellos están haciendo lo propio también, me dijo el ministro Buy. ¿Ah? Bueno, no estoy aquí por gusto. Todo, amigo, todo. O sea, el agua es para todo el país, no es para unos sí y otros no. Es para todo el país. Eso es pura ilusión, Reitero, todavía no pasa eso. Es enorme el déficit de agua y la gigante población que no le llega agua. Y la idea con esto es terminar rápido el asunto de los camiones cisternas, que tampoco es solución. Se ha visto que no es solución. Muy bueno, además. Dime, ya me voy después de esta. Desarrollar el programa del metro hacia Panamá Metro. No, hacia Panamá Norte. Ahorita no, tenemos que terminar línea 3 primero. Así están las palabras de Mulino. El túnel. Sin túnel ese metro, esa línea 3 no llega a Panamá, así que imagínense usted, estamos sin puente y sin túnel en este momento, así que no anticipo, lastimosamente, no anticipo aventurarnos en esa inversión hacia Panamá Norte. No, me habla buenas cosas hoy, habla buenas cosas. Hay que trabajar primero lo que tenemos en la mano para después pensar en otras expansiones. ¿Listo? Listo, nos fuimos. ¿Todo bien? Alegro. Tudo bem. Saludos. Cuídense. Gracias, querido amigo. Esta ha sido la rueda de prensa. Bueno, el presidente... iba a decir algo, se me fue Mulino. ¿Qué dijo Mulino? ¿Dónde está Mulino? Mulino. Que sostendrán a partir de hoy con los gremios. Luego en agosto. Todo eso aquí en tu canal, You Know. Prepárense. La cuarta conferencia de prensa del presidente Mulino. Vamos a ver la lista de todos. Lo primero que todo, vamos a leer los comentarios de todos ustedes aquí en el en vivo, porque de verdad que no había podido leerlo ya que estaba en la transmisión. Qué pena con ustedes, pero no lo había podido leer. Ahora sí lo voy a leer un poco a todos acá, rapidito, a los principales comentarios de la transmisión. Decirles también que más de 300 personas conectadas, por favor dale like, es gratis, eso ayuda al canal que podamos seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por los me gusta, por llenarme la caja de me gusta, es gratis, eso ayuda mucho al canal a seguir subiendo contenido. ¿Qué dice aquí? Primer presidente que al mes ya se ven resultados de su promesa, dice Mitzila Miranda. Sandy Urriola, good morning, buenos días también. María Lourdes Martínez Forero de Obregón, ¿por qué no se reúne con todos los jubilados y pensionados, verdad? Para saber en sí cuándo se arregla lo de nosotros, los medicamentos y las citas médicas. Esos son dos problemas puntuales. María Lourdes, totalmente de acuerdo contigo con lo que dice. Felicidades al presidente y a usted por informar. Jacinta Canizales, gracias por estar en el live y por dejar tu like.
de verdad que sí. Aquí estamos ya en las reacciones. Decirle, bueno, aquí hay un poquito el tema de lo de Venezuela, muy importante. Me gustó que no satanizó a López Obrador, a Petro ni a Lula, mucho menos a Lula. Panamá necesita tener buenas relaciones con Lula da Silva y con López Obrador, y después Claudia Sheinbaum, que es presidenta electa democráticamente, abrumadoramente allá en México, un país que está mostrando una tendencia hacia la reforma, hacia la izquierda. Finalmente no se alinea con Estados Unidos. Eso es importante para que haya un contrapeso, es fundamental, y me gusta porque está demostrando y callando bocas a toda la línea del periodismo tradicional, internacional, CNN, Fox, Televisa, Telemundo, Univisión, estos medios que siempre han creído y han querido imponer la tendencia, la línea de las agendas, de las banderas multicolores y todo este poco de cosas woke, que yo vengo diciendo, que vengo explicando, que el mundo woke nos está invadiendo en toda parte de los mundos. Y los movimientos de ultraderecha, como los de Milei, como los de Noboa, ¿verdad? Como los de Abinader, como los de Chávez allá en Costa Rica, como ahora el de Mulino aquí en Panamá, como el de Donald Trump en los Estados Unidos, están tomando fuerza para combatir. En Europa casi tumban a Macron, en Francia casi lo tumban, en Inglaterra también se está viendo movimientos de derecha. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? El ciclo está cambiando. El ciclo de la izquierda woke ya se está bajando un poco y están subiendo otras tendencias. ¿Por qué es importante? Cuando saludamos aquí a Giovanna Antonetti, gracias también porque han apoyado mucho el canal también. No sé por qué no hablaron de que los nuevos jubilados, de que a los nuevos jubilados no se les ha pagado porque no ha habido sistema desde más de un mes. Y la pobre gente esperando su plata. Come on, esos son temas que tenían que hablarse hoy. Se extendió mucho con el tema de Venezuela. Entiendo que es un tema importante, claro que lo es. Tiene que seguir buscando mecanismos y relaciones para poder llevarnos bien con los otros países y de otra forma poder entonces una alternativa de sacar a los ilegales que caminan por la ruta del Darién con el negocio que está creando eso para el clan del Golfo y todos los narcotraficantes, ¿verdad? Todo ese negocio, tratar de mandarlo para atrás porque esto es un negocio socio, una trata indiscriminada. Saludos y bendiciones. Por favor, es frustrante ver a los diversos trámites administrativos en la Caja de Seguro Social por el sistema informático inoperante. Totalmente de acuerdo con Sixto. Ya el problema que teníamos ahora está mucho peor aquí en nuestro país. La verdad que pésimo de verdad. Yo no pensaba extenderme tanto tiempo. La mañana es muy agitada, hay mucha información, hay mucha noticia. Vamos a estar muy pendientes de todos ellos. Tengo que moverme súper rápido con la información, con la noticia, porque el detalle de los auxilios económicos, ya quiero entrar ahí para poder reaccionar a eso. Así que tengo que cerrar el live. No lo voy a hacer de forma abrupta. Me despido con ustedes por el momento. Decirles que pendientes porque hoy pelean nuestra campeona Ateína Bailón y vamos a hablar mucho sobre eso el día de hoy. Un día de mucha actividad y todo lo vamos a tener aquí en tu canal Juno. Créanme que las informaciones y los comentarios que ustedes me están haciendo, todos los estoy viendo, todos los estoy analizando y vamos a dialogar. No soy indiferente a eso, Vamos a hablar de los temas que habló Mulino y que no habló, que debió hablar y que no debió hablar. Vamos a hablar de eso aquí en tu canal próximamente. Por ahora me despido. Fue muy bueno, me gustó. El de hoy me gustó más que el pasado. Vamos a ver cómo va el transcurso del día y que a Ateína Bailón le vaya muy bien el día de hoy. Espero que les haya gustado el live y nos vemos hasta el próximo video.